grabo la charla. Bien. Bueno, y además está decir que esta es una de las actividades que fueron suspendidas en marzo, cuando tuvimos, una semana antes de que se iniciara la cuarentena, tuvimos que suspender ante el riesgo y lo que no se sabía en ese momento de cómo era este asunto. Así que bueno, que adelante, Cecilia. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Medicina del Sueño Argentina el haberme invitado, y especialmente a ti, Arturo, al doctor Arturo Garay, para hablar de este tema tan interesante que me parece de mucha actualidad y que no ha sido abordado de forma adecuada, o sea que sobre todo en el Cono Sur. Así que gracias por la invitación. Efectivamente, lo primero que tengo para recordar es la portada que había hecho para el anterior, simplemente para decir que este fue el día en que en la pandemia en mi país cerraron las fronteras, teníamos todo para ir y bueno, nos quedamos esperando este momento y bueno, aunque sea por Zoom y online, está muy bueno poder hablar de esto. En primer lugar, una breve introducción. El sueño, tomando unas palabras del doctor Cardinali, es un programa fisiológico completo, diferente al de la vigilia, con cambios, como todos sabemos, reversibles, específicamente a nivel encefálico. Hay un aumento del umbral de los estímulos, hay cambios funcionales orgánicos, y destacamos una función novedosa que es la del sistema linfático. El sueño ayuda a limpiar, entre comillas, el cerebro. Esto es muy importante por la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en todo el mundo, específicamente de la demencia, tener en cuenta la importancia del sueño. Y además es un rasgo filogenéticamente muy estable. Se mantiene desde invertebrados como la Drosophila melanogaster, la famosa mosquita de la fruta que todos aprendimos en Facultad de Medicina, que se hacían muchas experiencias con ella, que a pesar de que no tiene un sueño como tal, sí descansa, y si se la molesta, esta pequeña mosquita en realidad muere más tempranamente, así como los mamíferos acuáticos que duermen con la mitad del cerebro, para siempre mantener un tiempo de descanso. Un simple recuerdo sobre esta función, en la cual se divide en dos etapas principales, el sueño REM, el sueño no REM, que oscilan en ciclos a lo largo de la noche. El ciclo sueño-vigilia, todo lo que es la parte de coordinación cronobiológica del sueño, tiene una gran importancia por el tema de la privación de sueño que sufrimos en nuestras sociedades 24/7, donde siempre tenemos luz, donde siempre tenemos las posibilidades de estar despiertos. Y por lo tanto este ciclo, que está bien armado sobre los dos conocidos procesos, el ritmo circadiano con una disminución importante en un nadir en la madrugada, y con el proceso homeostático, el proceso de pulsión de sueño, de la necesidad de sueño, que es muy marcadamente alterado cuando nos privamos de sueño. Si una persona se priva de sueño, la presión homeostática va a ser mucho mayor a lo largo del ciclo y por lo tanto va a experimentar somnolencia en todo momento del día y en la noche, ni que hablar, cuando tenemos lo que llamamos la noche bioquímica del cerebro, el momento en la madrugada y el inicio de la noche donde se segrega la melatonina. ¿Cómo se expresa clínicamente la somnolencia? Básicamente sabemos que los pacientes somnolentos tienen los párpados pesados, hay una disminución de la velocidad del parpadeo, hay fallas atencionales y un deseo de dormir. Lo diferenciamos de la fatiga, en la cual hay una sensación subjetiva de disminución de energía mental, con tres componentes: dificultades para iniciar las tareas, una capacidad reducida para cumplir con actividades y mejora con el reposo sin necesidad de dormir. Pero, ¿por qué traemos estas dos diferencias? Ambas son importantes al momento de decidir el alerta y la rapidez de reacción que tenemos ante problemas en la ruta, o sea, para la seguridad vial. ¿Cuáles son los indicadores sociales de la privación de sueño? En primer lugar, hay gente que tolera de forma diferente la somnolencia y la privación, y muchos dicen: yo no tengo sueño de día a pesar de que duermo pocas horas, o que me esté despertando siempre de madrugada, o que tenga un trabajo en turnos y no duerma al día siguiente. El aumento de consumo de cafeína, específicamente en nuestros países el aumento de consumo de mate. Hay personas que toman 2-3 termos de mate o de café por día. Es un indicador indirecto, una variable subrogada del aumento de la somnolencia y de la fatiga diurna. Lo mismo que aumentar el sueño durante los fines de semana, que como sabemos no recupera el sueño, pero en realidad es un esfuerzo que hace el cerebro por intentar de alguna manera paliar aquel déficit. Lo mismo que los famosos fenómenos de enmascaramiento. Los somnolientos crónicos se puede ver en los apneicos, pero también en otras patologías de sueño,
o en las personas privadas de sueño tienen una habituación a la somnolencia de forma tal que dicen no sentirse somnolientos hasta que entran en un momento de monotonía, por ejemplo una conferencia o algo que los aburre y en ese momento se expresa la somnolencia, por lo cual queda enmascarada. Lo mismo que si tienen mucha actividad, personas que trabajan en movimiento o que tienen actividad social, enmascaran su grado de somnolencia. ¿Qué más? Hay mucha alteración por trastornos cognitivos y emocionales que han sido reconocidos recientemente y cuantificados en realidad, que es por lo cual les traigo este estudio muy interesante que se realizó en 17 personas sanas, jóvenes, sin problemas de trastornos de sueño, sin drogas, y que se les hizo, se los privó de sueño durante, los que se los privó menos, durante 24 horas, y luego siguieron durante 3 días y medio sin dormir. Se les hacían periódicamente test de atención selectiva y poligrafías simultáneas para evaluar que no estuvieran dormidos durante el test o que no se durmieran en ningún momento porque se los despertaba. Y se les realizó una valoración a través de PET scan del metabolismo cerebral para ver lo que sucedía. Les muestro un resumen, algunas imágenes en las cuales están superpuestos aquí lo que es la actividad normal de la persona, de estos muchachos sanos, previo a la deprivación de sueños en el primer PET scan, comparado con los PET scan de 24 horas de privación de sueño. En estas imágenes lo que vemos son en azul las zonas que tienen menor potencial de captación de metabolismo, mejor captación de oxígeno, o sea, menor captación del radiofármaco que se usó, la fluorodesoxiglucosa, que es la que se usa en el PET scan como marcador para evaluar la somnolencia, y por lo tanto la disminución de captación mayor se notaba en las zonas azules. Y básicamente lo que quiero demostrar con esto es que a nivel supratentorial tanto las zonas frontales, que también las amarillas son importantes, captaban menos, como también todas las zonas parietales y occipitales tenían una gran disminución de la captación, o sea, del metabolismo activo en esas zonas cuando estaban privados de sueño. Igualmente fue sorprendente encontrar la misma respuesta a nivel infratentorial, en donde se veía que también el cerebelo, los núcleos grises de la base, el tálamo, también participaban con una disminución importante de la captación de oxígeno, por lo tanto una disminución del metabolismo, lo cual significa que estas zonas no estaban trabajando de forma adecuada durante los test estos atencionales que se les hacían, y por lo tanto se lo equiparó de alguna manera a lo que puede ser conducir un vehículo o estar con una maquinaria pesada durante momentos de privación de sueño. Todas aquellas regiones que de alguna manera nos mantienen en la alerta, que coordinan nuestros movimientos, que planifican, que están razonando y que tienen lógica para poder razonar y reaccionar rápidamente a cualquier evento que se presente, tienen una hipofunción si nos privamos de sueño. O sea que el cerebro está altamente afectado por la privación de sueño. Voy a mencionar muy rápidamente las causas de la somnolencia diurna. Las más frecuentes es el sueño insuficiente o fragmentado, en pacientes que no duermen por privación de sueño voluntaria, que no están durmiendo lo suficiente, pero obviamente también en trastornos respiratorios, de los cuales imagino que el doctor Pérez Chava, un especialista, se va a referir más ampliamente, y en los trabajos rotatorios. Y por supuesto hay pacientes que tienen periodos de sueño prolongado y somnolencia diurna en una serie de enfermedades neurológicas en las cuales no vamos a entrar, pero que obviamente explican que muchas personas puedan estar somnolientos durante el día. Esto es sobre la parte de apneas del sueño, vamos a dejárselo al doctor Pérez Chava. Simplemente mencionar que conducir con sueño tiene una similar disminución de la tensión a haber bebido alcohol prácticamente a 0,8 gramos por litro. En nuestro país, como voy a contar ahora a continuación, en el momento actual hay una tolerancia 0 gramos por litro en las espirometrías para el alcohol en sangre. O sea que fíjense que alguien que se privó de sueño durante 24 horas es casi como si hubiera bebido un vodka previamente. Pero nadie le pregunta a una persona que tuvo un accidente, ¿usted durmió bien en la noche previa? Con lo cual es realmente algo que está faltando en todo lo que es la evaluación de seguridad vial, por lo menos en mi país. ¿Qué más? La conducción nocturna prolongada también provoca un aumento del desempeño, una gravedad en la disminución del desempeño vial, sobre todo si se prolongan las horas en las cuales la persona debe permanecer atenta al volante. Con mucha más razón si la persona no durmió bien en la noche previa, dado que, como decíamos,
Creo que me corté un momento porque, no sé, vi que mi imagen se iba. Les comentaba que la conducción nocturna altera el desempeño vial. Somos mucho menos aptos los humanos para poder conducir en la noche. No solo nuestro sistema visual, sino también nuestro sistema cognitivo no están preparados para... Algo pasó con la conexión de Cecilia. O sea, que con más razón se ve por la lateralización corporal y auricular que Está. puede ocurrir en este momento. A ver. Si no está frisada. A ver si le mando un... A ver, vamos a ver si recupera Cecilia y continuamos. Ahí estoy mandando. Bueno, Gajes, ¿de qué va a ser? Es un problema, pero bueno, pienso que ya ahora en la medida que se reconecte nuevamente va a continuar. El orden de las charlas va a ser luego, va a seguir el doctor Daniel Perechada, hablando de seguridad vial y el sueño en la Argentina. Y vamos a cerrar con la charla de Alejandro acerca del proyecto de ley en la Argentina y demás. Así que, bueno, y mientras... Ahí está Cecilia de vuelta. Se nos mojó el cable ahí en el charco, se ve que. ¿Qué va a ser? Estamos. Eso. Todo el mundo ya cada vez se está quejando más de todos estos cortes y esto que está pasando, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? A ver. Cecilia. Entró, pero no sé. Sí, está. Bien. A ver. Hola, no sé si Bien. fui yo o cómo fue, pero bueno, me caí, les pido disculpas. No, por favor. Estamos recomenzando. Voy a compartir nuevamente la pantalla. No hay demasiada gente conectada, así que esto debería funcionar muy bien. Habíamos quedado acá. Ahí. Sí, la 12, la 13 era. Bueno. Sí, en el aumento de la conducción por un tiempo prolongado por nuestra neurobiología propensa a tener accidentes en la madrugada. Bueno, esto ya un poco lo sabemos, o sea que ahora lo que voy a empezar a plantear es que ha sido un problema a nivel mundial. Ban Ki-moon y la ONU hicieron un plan mundial conocido por todos nosotros de 2011 al 2020 con una serie de pautas para todos los países para tratar de disminuir las causas de muerte, ya que los accidentes viales constituyen una de las causas de muerte más frecuentes, sobre todo en individuos jóvenes. O sea, es realmente una epidemia y ahora que tenemos esta pandemia... Creo que hay alguien que no está silenciado. Con esta pandemia que tenemos del COVID, decía, estamos muy preocupados porque no tenemos CTI suficientes, camas de CTI, y sin embargo la cantidad de pacientes que terminan en CTI por accidentes viales muchas veces pueden colapsar los sistemas debido, sobre todo en algunos momentos determinados del año, en que de repente hay más accidentes por vacaciones o por fiestas, o sea que realmente es una epidemia que requiere una atención mundial a este problema.
Presentamos un estudio hecho en el 2014 en Estados Unidos por la Fundación de Seguridad Vial Americana, en la cual es interesante porque tiene una gran cantidad de personas entrevistadas. Hay 25.528 personas con accidentes en los cuales se relacionó accidentes fatales, tanto del conductor o del acompañante. En un 21% de los casos se los pudo relacionar con la presencia de somnolencia. Y severamente injuriados, con lesiones severas, un 13%. O sea que realmente son cifras enormes en una población muy importante sobre el problema que existe con la seguridad vial. Hay un estudio realizado en 2019, pero que en realidad es de datos del 2017, de 2016, sobre el estado de seguridad vial en la región de las Américas, en la cual también la epidemia, como podemos ver, es realmente pavorosa, donde hay un 15,6%, es la prevalencia por 100.000 habitantes de la cantidad de accidentes con siniestros fatales por mortalidad por accidentes viales. O sea que en realidad en todas nuestras Américas esto es bastante complejo, y por lo tanto se han puesto algunas medidas en marcha. Básicamente quería comentar sobre los planes de la ONU 2011-2020, en los cuales vemos lo que está relacionado al factor humano, que es lo que sobre todo queremos abordar y que es lo que nos parece más importante y una de las causas más frecuentes, en realidad, como vamos a ver, de accidentes viales. Los pilares de la ONU en realidad toman en cuenta factores y medidas preventivas no demasiado específicos, luego dando otras pautas sobre límites de velocidad, sobre fiscalización de la alcoholemia, uso de casco en motos, uso de cinturón de seguridad, pero quiero destacar que el sueño o la somnolencia como tal no está mencionada en estas pautas en realidad. Se dice temas de salud, queda un poco como flu o limitado a la iniciativa de cada país. Y realmente no hay un elemento contundente que diga, tienen también que verse la somnolencia en las personas que están conduciendo o si durmieron suficientemente en la noche previa. Y creo personalmente que esto es un déficit importante en las pautas que se pusieron de 2011 al 2020. Esto es un poco lo mismo cuando van a recomendar otros factores de riesgo. Se habla mucho de la atención, lo cual es muy importante, no distraerse, no mirar el celular, tener cuidado con el efecto de las drogas psicoactivas, pero no se está hablando de aquellas personas que de repente tienen apneas del sueño y mucha somnolencia diurna, o personas que están privadas de sueño en la noche previa y van a conducir luego teniendo accidentes viales, o debe pasar igualmente en Argentina. En nuestro país hay una costumbre que es: voy a salir de madrugada porque no hay nadie en la ruta y así llego más rápido, sabiendo que esta es la noche bioquímica del cerebro, el momento en que mayormente podemos tener accidentes. Eso para comenzar. Y segundo, en la cual no tenemos una visualización correcta, es monótona la carretera en la noche, y además probablemente las personas esas llevan más de 20 horas alertas porque estuvieron trabajando, porque estuvieron haciendo otras actividades. O sea, realmente hay un gran riesgo y pensamos que no ha sido abordado de forma totalmente contundente en estas pautas. El factor humano, según varios estudios, explica un 70 a un 90% de las causas de siniestros viales, por lo cual es lo que pensamos que hay que darle mayor importancia, ya que el factor vial solamente explica un 10 a un 35% y el factor del vehículo en mal estado un 4 a un 13% de las causas de accidentes viales. Dado lo cual, el factor humano siempre resalta como uno de los hechos fundamentales a tener en cuenta en estos casos. Voy a hablar un poco ahora de mi país. Básicamente en Uruguay, desde el 2007 se ha creado por ley parlamentaria una institución que es la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Es una institución unida a Presidencia de la República, donde también se ha logrado promulgar en ese momento, en el 2007, una Ley Nacional de Tránsito y un sistema muy interesante que es el SINATRAN, que es un sistema nacional en el cual todos los datos de los siniestros son volcados a este sistema informatizado y se puede tener, de acuerdo a diversas fuentes, una reunión de datos de qué sucede con los siniestros viales. Igualmente quiero decir que tengo el honor y la gran responsabilidad de ser parte de la asesora para el sueño de UNACEF desde hace poco tiempo, y entonces realmente este es un tema que nos está ocupando de forma preferencial y en el cual vamos a tratar de concientizar sobre el tema de la somnolencia al conducir.
Voy a presentar algunos datos de Uruguay sobre el informe anual dado por este sistema Sinatran en el 2019. Simplemente esto es muy amplio, lo pueden consultar en la web de UNACEF directamente, está abierto al público. Simplemente les voy a mostrar los datos que me parecieron más interesantes. En primer lugar, la participación según del día de ocurrencia del siniestro. Y fíjense qué interesante que los días que más ocurren siniestros son en los fines de semana. Obviamente puede tener muchas causalidades, simplemente estamos mencionando algo estadístico en el cual se ve que esto ocurre sobre todo los sábados y los domingos y secundariamente los lunes en la mañana. Más allá de que puede haber muchas personas que salen y toman alcohol, la alcoholemia en este momento, como digo, hace varios años que está siendo altamente controlada en Uruguay, están tratando de llegar a la alcoholemia cero, y hay buena respuesta a estos medios de determinación de la alcoholemia y de fiscalización. O sea que debe haber algún otro factor que hace que estos episodios de accidentes viales fatales, todo lo que estoy mostrando es el número de accidentes fatales de personas que fallecieron, son sobre todo en los fines de semana y en las mañanas de los lunes. El otro elemento a destacar es la participación de acuerdo al grupo etario y lo que destacan son los jóvenes. Como decíamos, esta es una epidemia del individuo joven. Individuos entre 24 a 44 años son los que más sufren accidentes viales, siendo una disminución en todos los demás. Otro elemento interesante es la hora de ocurrencia. Este es un dato inédito que me acaban de ofrecer desde UNACEF para ver en qué horario ocurrían los siniestros, y lo que es interesante de ver es que sobre todo ocurren en los horarios de la madrugada. Entre las 5 y las 7 de la mañana es cuando ocurren casi un 30 o un 40% de los siniestros. Fíjense qué importante, esto reafirma nuevamente lo que decíamos, que en la noche bioquímica del cerebro no se debe conducir y que hay personas que pueden conducir con un largo tiempo de alerta previo y que por eso están sufriendo accidentes predominantemente en esta hora. Esto, vuelvo a repetir, es una estadística de todo 2019 sobre accidentes siniestros fatales, o sea, donde hubo muertes de conductor o de acompañante. Estos son datos obtenidos de todo Uruguay, a nivel de varias fuentes, sobre todo de las fuentes de fiscalización policial del siniestro, pero también de otras fuentes que nos permiten obtener estos datos en UNACEF. También quería decirles que lo más frecuente es la colisión entre vehículos, pero quería destacar el despiste. El despiste no es solo que el conductor esté despistado, sino que además se le llama despiste a la salida de la ruta. No podemos saber la causalidad en este estudio estadístico. Simplemente esto está clasificado, de acuerdo, como decía, a múltiples fuentes que hablan del siniestro, pero que muestran que el coche que iba conduciendo la persona, a veces la moto, se va del lugar donde estaba conduciendo, de la pista donde estaba conduciendo. Y a pesar, vuelvo a repetir, de que no tenemos el dato de que esto ocurra porque el paciente se durmió, de todas maneras resulta muy significativo que la mayor parte de accidentes ocurran en los fines de semana, durante la madrugada, y que la segunda causa estadística sea el despiste, o sea, la salida de la ruta, ¿verdad? Aunque no podamos hablar de causalidad. También otro elemento importante es que la mayoría ocurren en autos, es decir, el despiste sobre todo ocurre en vehículos automotores grandes, de vehículos automotores, ¿no? Mucho menos en los otros tipos de vehículos. Acá vemos camión, camioneta, moto, tienen menor porcentaje de ocurrencia de esta salida de la ruta, de este despiste, ¿sí? Lo otro, para finalizar con esto, es que hay una gran preponderancia masculina en los accidentes con respecto al femenino, y quiero decir que las mujeres somos un poquito más de la mitad en Uruguay, que casi todas conducimos, o sea, esto no se debe a que no tengamos autos, sino simplemente que, porque claro, se puede pensar, bueno, de repente las mujeres no conducen, pero sí, conducimos, y los hombres en general, tal vez debido a las conductas más agresivas, o también debido a que se privan más de sueño que la mujer, o no atienden tanto a los signos, como decíamos, indirectos de privación de sueño, tienen porcentualmente mucho mayor cantidad de accidentes fatales que las mujeres. El otro tema también es qué vehículos sufren accidentes fatales, y en nuestro país, en nuestro país lamentablemente lo que más tiene accidentes viales son las motos. El accidente en moto debido un poco, en primer lugar, a la facilidad de adquirir una moto.
es mucho más económica. En estos últimos años en el país ha habido también una gran financiación para estos pequeños vehículos, es accesible por parte de personas jóvenes, también hay un gran enorme robo de motos también. Entonces, con todas esas características, la moto es uno de los elementos que está siempre presente en las rutas y las que sufren mayor cantidad de accidentes de todo tipo, no solo el despiste, sino las colisiones o simplemente accidentes por varias causas. Y luego vienen los automóviles y luego los peatones. Quiero decir que también los peatones sufren accidentes fatales y que son la tercera fatalidad que ocurre como accidente vial de peatones. Bueno, finalmente, ¿qué está haciendo Uruguay para esto? O sea, ¿qué es lo que estamos intentando realizar? Durante estos años de UNACEF, sobre todo lo que se ha hecho es trabajar sobre el factor humano y sobre la concientización de varias formas, a nivel de campañas, básicamente, que muchas veces se hacían a través de páginas web, a través de redes sociales, y con la fiscalización, sobre todo evitando la manipulación del teléfono celular. Se le dio una campaña de atención, hasta la atención al volante, a que los niños menores de 12 años estuvieran en asientos apropiados y bien atados al asiento, a que se usaran chalecos y bandas reflectivas, sobre todo para estas personas que viajan en moto, a usar cascos. Se ha dado mucha importancia, sobre todo por esto de que la mayor parte de accidentes ocurren en motos, al uso de cascos se le ha dado una gran difusión, así como a tratar de respetar los límites de velocidad. En nuestro país y sobre todo en Montevideo hay una gran fiscalización sobre la velocidad, con una gran cantidad de señales y de radares que están constantemente fiscalizando, y las multas, lo digo por experiencia propia, son realmente muy costosas y a veces con pocos kilómetros. A veces 5 kilómetros que uno se pase del límite nos cae una multa realmente importante, así que la fiscalización se está haciendo de manera muy exhaustiva, por varios motivos, pero la fiscalización está siendo exhaustiva. Lo mismo que el consumo de alcohol. Decía que desde hace algunos años se ha implantado la normativa de alcohol cero a nivel de la conducción vial, sobre todo en determinados momentos especiales que son las fiestas. Las fiestas, tanto la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas tradicionales, como también una fiesta que es muy tradicional en mi país y que es la Noche de la Nostalgia, que ocurrió hace poco, el 24 de agosto. Esta fue una Noche de la Nostalgia especial porque con la pandemia no se realizaron prácticamente fiestas, hubo muy pocas y fueron penalizadas, pero en las otras noches anteriores, la Noche de la Nostalgia era un momento de pico de accidentes viales porque se tomaba mucho alcohol, la gente manejaba igual, venía muy contenta de la fiesta y había una gran cantidad de accidentes con muertos. Y desde hace aproximadamente 3 a 4, tal vez un poco más, 5 o 6 años, se ha comenzado a fiscalizar esta fiesta, que ya tiene más de 20 años de vida, no es una fiesta reciente, y se fiscaliza el consumo de alcohol en las personas que conducen. Lo mismo que se han establecido también taxis, más allá de Uber. Las fiestas tienen a veces autos específicos tipo carriers que llevan y traen a las personas. Hay servicios especiales para esto. Y entonces realmente se ha logrado reducir en los años anteriores el número de colisiones y accidentes viales, lo cual ha sido realmente un triunfo, y esto gracias a una gran fiscalización y también a una gran promoción. Uruguay, como ustedes lo saben, por el momento de la pandemia, somos bastante receptivos a todo lo que es información masiva, en el sentido de redes sociales, en el sentido de televisión. Ha pasado con el distanciamiento sugerido, ha pasado con el tapabocas, a pesar de que obviamente siempre hay alguna cosa que se sale un poquito de margen, pero en general se obedece a las normas. Lo de la alcoholimetría realmente ha sido muy estricto, se fiscaliza muchísimo en esas noches, las multas también son muy importantes, y por eso es que habitualmente esto tiene un gran énfasis y se ha logrado controlar. También, como otra medida, se está ofreciendo una materia optativa en la carrera de médico, antes de recibirse. En los últimos años de la carrera se está ofreciendo esta materia optativa de seguridad vial, en lo cual justamente se aborda el factor humano, y tengo el honor y el gusto de estar expresando la parte de sueño referida a la seguridad vial. En cuanto a la Asociación de Sueño del Uruguay, que presido, estuvo trabajando desde el 2016 en seguridad vial con varias pequeñas acciones que son el granito de arena, dado que somos una sociedad pequeña, no tenemos mucho dinero para campañas, pero sí hemos tratado de hacer reuniones y de asociarnos, por ejemplo, al movimiento que no sé si existe en Argentina, o si ustedes también se adhieren al Mayo Amarillo. Es un movimiento importante, ahora lo vamos a ver. También hemos hecho la declaración
fundación de la Asociación de Sueño del Uruguay, que se elevó a una sede en el 2016 y se dio publicidad en la página web, en la cual sobre todo lo que ponemos énfasis es en exhortar a estar despiertos para conducir dentro de lo que son nuestras capacidades. También se entregaron flyers, tanto durante los Días Mundiales del Sueño, que se realizaron celebraciones en cada Día Mundial del Sueño, como también en cada una de las jornadas que hacía la Asociación de Sueño. Entregábamos un volante en el cual se explicitaba determinadas pautas de la conducción vial y las formas de combatirla sin que fueran efectivas realmente, porque hay formas no efectivas de combatir la somnolencia. Y como les decía, estamos asociados desde 2016 al movimiento Mayo Amarillo. Es un movimiento que es de toda Latinoamérica, que nació en Brasil, se ha ido expandiendo y que en mayo realizan, durante todo el mes de mayo se realiza en Uruguay una serie de actividades tendientes a concientizar cada uno sobre su parte. Por ejemplo, los intensivistas o los emergencistas, se hace sobre todo difusión en todo el personal que trabaja con ellos, también a nivel de público, sobre la concientización de usar casco, de limitar la velocidad, de todo lo que hablamos de las medidas generales, y nosotros particularmente hablamos del sueño, de evitar la somnolencia al conducir. Sabemos que hay medidas que no funcionan, la música a volumen alto, bajar los vidrios, mojarse la cara con agua fría, y siempre recomendamos las que sí funcionan, entre otros, sobre todo, detenerse si uno tiene sueño, realizar una siesta corta y tomar bebidas con cafeína, que es por ahora lo que más funciona para este factor humano tan importante que es la somnolencia al conducir. Quería decirles que hemos tenido un éxito relativo. Acá, como ven, está la determinación de 2010 a 2019. Esto es lo que se planteó a lo largo del tiempo de disminución de los accidentes viales, que íbamos siguiéndolo bastante en orden hasta el año 2016, en el cual hubo un pico, sobre todo a nivel del año 2018, de un aumento de los accidentes fatales, y ahora en 2019 estamos volviendo nuevamente, acercándonos a la cantidad esperada, pero aún estamos lejos de lo que era nuestra propuesta para el 2020. Esperamos que el aporte de cuidarnos en el sueño al conducir pueda lograr disminuir para el 2020 esta verdadera epidemia de muertes en nuestro país. Y quiero terminar con esta frase que me pareció muy interesante de Kofi Annan, exsecretario de la ONU, en la cual edificar una cultura de prevención no es fácil. Los costos de prevención deben pagarse ahora, pero sus dividendos se hallan en el futuro. Y además los beneficios no son tangibles, ya que simplemente los vamos a poder evaluar con los desastres que no sucedieron. Bueno, buenas noches a todos y les agradezco mucho su atención. Muy bien. Arturo, está silenciado. Sí, muchas gracias, Cecilia. Muy interesante la charla, realmente, y vamos sobre el final, entonces vamos a abrir esta sesión a discusión y vamos a continuar con la charla del doctor Daniel Pérez Chad acerca de sueño y seguridad vial. Así que adelante, Daniel. Bueno, gracias, Arturo. Voy a poner para compartir la pantalla. Dame un segundito, por favor, porque tengo aquí un tema. Aquí estamos. Y como la doctora Orellana mencionó la apnea de sueño, y yo no pensaba hablar mucho de apnea de sueño, mezclé un par de imágenes allí sobre apnea de sueño. Y espero que se vea esto bien. Bueno, gracias por la invitación, y realmente muy interesante lo que comentó Cecilia, y seguramente yo me voy a superponer a algunos de sus comentarios, sobre todo de índole internacional. Está este famoso informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2015, que es un documento, como ven, muy bien ilustrado, muy voluminoso, que hace un análisis de algunos temas de los que ya Cecilia se ocupó, pero la tasa de mortalidad por accidentes viales es muy dispar en el mundo.
Claramente los países de altos ingresos económicos son los que tienen las menores tasas de siniestralidad, y en las Américas, que es lo que nos interesa, hay una mezcla porque la disparidad económica y del ingreso per cápita en las Américas es muy amplia, y por consiguiente decir 15.9 es un acto voluntarista y no un reflejo de la realidad, porque en muchos países de Latinoamérica la siniestralidad vial es mayor que en países de altos ingresos. Fíjense ustedes que solo 28 países, que representan al 7% de la población mundial, tienen leyes adecuadas que incluyen los 5 problemas centrales, tal como los mencionó Cecilia. Yo no me voy a extender en este detalle, pero estamos en problemas porque del sueño no se habla. Y realmente, unos años después, para demostrar que la Organización Mundial de la Salud sigue en sus business, y con declaraciones muy importantes como esta: 50 millones de personas resultan heridas, la cuarta parte de los médicos, de los muertos y heridos, son peatones y ciclistas, bueno, se consume el 3% del PBI de distintos países del mundo en la siniestralidad vial. El sueño tampoco vuelve a aparecer. Y es bien sabido por estudios bastante viejitos ya, 1995, 1996, que la siniestralidad vial está altamente influenciada, particularmente en los accidentes fatales, por la somnolencia de los conductores, y además está admitida por los conductores en el 2 a 3% de los accidentes. Claro, 2 o 3% de los que sobrevivieron a los accidentes. Habrá muchos que no sobrevivieron y no lo pueden mencionar. Los conductores somnolientos presentan un mayor riesgo relativo para sufrir accidentes, y fíjense, en un país como Finlandia, con muy buenas regulaciones y donde la sociedad está bastante comprometida, el 40% de los camioneros se adormecen en al menos el 20% de los viajes, y el más del 20% cabecean al menos 2 veces durante los viajes. Y toman distintas conductas, esto también ya fue mencionado, para tratar de contrarrestar la somnolencia, y sin embargo esas conductas son inefectivas, y eso coincide con los resultados que obtuvimos nosotros en un estudio aquí en Argentina. En honor al tiempo y a los años que ya tiene ese estudio, no voy a mencionar en detalle, pero que sí motivó un editorial de la revista Sleep, llamándole la atención la falta de diferencias que había entre países con altas regulaciones, como los países europeos, y países con regulaciones más laxas, en las cuales todos tomaban caminos alternativos distintos de ponerse a dormir para disminuir la siniestralidad. Este gráfico para mí es muy ilustrativo, a pesar de que es un poquito confuso tal vez de seguir, pero correlaciona las horas del día donde se producen los accidentes con la densidad de los vehículos. Y claramente se ve que cuanto menor densidad de vehículos hay, que es en horas de la noche, mayor es la tasa de accidentes graves. Si lo vemos en un histograma, esto queda más claro, que la gran mayoría de los accidentes se producen entre las 0 horas y las 8 o 9 de la mañana, y que cuando más alta es la densidad de vehículos en las horas de la mañana, menor es la tasa de accidentes. Y aquí me quiero referir a un mensaje que no por reiterativo debemos de dejar de tenerlo presente, que es la relación entre el tiempo de reacción y las horas que llevamos despiertos. Fíjense ustedes que a partir de la hora 14, 15, el tiempo de reacción se enlentece, se tarda más en responder a un evento no esperado, y si lo correlacionamos con la alcoholemia, que para el momento de este estudio era 0.05, fíjense ustedes que estar despierto durante 14, 15 horas equivale a los mismos niveles de alcohol máximos en sangre para decir que una persona ha infringido con la ley. Y esto tiene su correlato fisiológico. Este viejo trabajo de Merrill, publicado en el New England en el 97, estudiaron a 80 choferes canadienses y americanos, y les hicieron un monitoreo electroencefalográfico demostrando que estos choferes dormían menos de 5 horas por noche. Y el 56% de estas personas que eran estudiadas mientras iban conduciendo sus vehículos demostraron tener una señal electroencefalográfica compatible con sueño mientras conducían.
Y la mayoría de los episodios, como era de esperar, se producían en la madrugada y en el amanecer. Es decir, que esta es una documentación fisiológica, objetiva, de la intromisión del sueño en la vigilia, como sucede frecuentemente cuando uno interroga a un conductor de larga distancia y le dice que recorrió un tiempo que no puede precisar en una distancia que tampoco puede precisar y a la que él llama sueño blanco. Este sueño blanco es exactamente electroencefalografía compatible con sueño. El 18% de los conductores admite haberse quedado dormido al volante. Las pericias confirman fatiga o somnolencia, y aquí se da esta misma disquisición que mencionaba Cecilia anteriormente. Aquí tienen las causas y, finalmente, dentro de las causas más frecuentes de excesiva somnolencia diurna en la consulta, aparecen las apneas durante el sueño. Fíjense ustedes que aquí hay una serie de condiciones en las cuales se muestra el riesgo para padecer somnolencia, para padecer accidentes, y fíjense que los trastornos de la visión, las dificultades auditivas, todos tienen un odds ratio de aproximadamente 1.17. Fíjense ustedes, la apnea de sueño y la narcolepsia tienen 3.71, casi 370% de aumento en el riesgo de sufrir somnolencia al volante. Y a su vez, esta imagen que parece un confusograma tiene un solo mensaje que quiero destacar, que el 82% de los pacientes con apnea de sueño están subdiagnosticados, y seguramente Alejandro Ferrero después va a profundizar sobre este tema. Y si queremos ver qué relación entre apnea de sueño y siniestralidad, este metaanálisis resume un número importante de trabajos bien diseñados, y claramente el riesgo de accidentes en pacientes con apnea de sueño es mayor que en aquellos que no padecen apnea de sueño, y cuando son tratados con CPAP, este riesgo se reduce. Nosotros estudiamos con bastante interés otros aspectos del sueño distintos de la apnea en conductores del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires. Este es un trabajo que incluyó encuestas en 1023 conductores de ómnibus, y a través de cuestionarios detectamos que el 55% de la muestra tenía altas probabilidades de apnea. Esto se hizo con el cuestionario MAP. El 50%, 49%, somnolencia diurna, mala calidad de sueño, sobrepeso y obesidad, con los porcentajes que ustedes ven allí. A un subgrupo de estas personas les hicimos mediciones objetivas con actigrafía y test de vigilancia psicomotora, y aquí tienen algunos registros actigráficos de estos conductores. Fíjense ustedes que la actividad, si estas son las 10, la actividad se mantiene muy sostenida a lo largo de varias horas, termina aquí en primeras horas de la noche, y luego hay un breve periodo de descanso y nuevamente comienza la actividad, y esto se repite a lo largo de los días. Y si uno compara a los conductores del turno de la mañana con los conductores del turno de la tarde, es decir, aquellos que tomaban su trabajo en horas de la mañana, hay una diferencia de 1 hora de sueño entre cada uno de estos grupos. Y esto tuvo un impacto importante en la medición de los test de alerta, que en aquel momento los hacíamos en una Palm, había una secuencia numérica que aparecía, y cuando el número se detenía, el sujeto tenía que tocar cualquiera de los botones de la Palm, y lo hacían cuando volvían a la terminal. Lo que hemos observado en este estudio, comparando los conductores del turno de la mañana versus los conductores del turno de la tarde, es que aquellos que dormían 1 hora menos se fatigaban un poco antes, se fatigaban más precozmente que los que dormían 1 hora más, lo cual era previsible, pero a partir de la 4ª vuelta de su circuito, que era más o menos la hora 6 de trabajo, todos ellos presentaban un tiempo de reacción prolongado. Es decir, que los conductores del turno de la mañana presentan menor duración de sueño. Había algunos datos de cortisol que no vamos a comentar acá, y en ambos turnos la fatiga aparecía alrededor de la 5ª hora de trabajo. Ahora bien, fíjense que el tema de la fatiga y el sueño
son motivo de análisis y de discusión, y no solamente debemos enfocarnos hacia las horas de trabajo, sino que también debemos hacer el énfasis en las horas de descanso y particularmente en las horas de descanso previo y cómo son aprovechadas esas oportunidades de descanso para que los conductores tengan un sueño reparador y eventualmente una alerta óptima. Este es un esquema también de Dawson donde él postula evaluar el sueño en las 24 o en las 48 horas previas a tomar la conducción, trabajar y finalmente cuando termina este momento del turno rotativo. Y claramente estas horas deben ser francamente, sensiblemente mayores que la carga horaria, cosa que no se da en la práctica, por lo menos en los conductores. Y dos aspectos que queremos destacar de esta escala de la trayectoria del error y cómo los eventos azarosos y los mecanismos de control interactúan, hay algunos en los que sí podemos influenciar y en otros que a medida que avanza esta trayectoria hacia el error son menos detectables. Y me quiero referir fundamentalmente a la oportunidad para el descanso y al tiempo total de descanso obtenido y en qué momento se obtuvo. En este sentido, estudiamos también a un grupo de conductores de larga distancia. Esto se hizo en un proyecto muy ambicioso con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, investigadores de CONICET e investigadores independientes, en el cual se estudiaron distintos corredores viales con una diferente carga horaria, en algunas circunstancias viajes de más de 14 horas, donde se estudiaban al conductor y al acompañante. El acompañante duerme acá, así que cuando le dice anda a dormir así agarrás el volante fresquito, esto es casi una ironía absurda, porque acá no se puede dormir. Y claramente eso ha sido muy bien objetivado en este trabajo que fue parte de la tesis del doctor Joaquín Díez, en la cual hemos colaborado con el doctor Cardinali, el doctor Vigo y el doctor Golombek, colaborado con su proyecto de tesis, y también Joaquín participó muy activamente de estos viajes, en el cual el objetivo era describir las condiciones de trabajo y de oportunidad de sueño, y evaluar cómo estas oportunidades se asociaban con el estado de alerta. Se evaluaron 122 conductores a los que se les tomó una evaluación subjetiva de somnolencia, evaluaciones actigráficas, ritmo circadiano de temperatura, prueba de un test de vigilancia psicomotora, y se compararon los valores entre los grupos de alto y bajo riesgo de fatiga. Y el riesgo de fatiga se definía a través de, bueno, un sujeto que en 7 días haya trabajado menos de 36 horas, que su shift de trabajo, es decir, su turno durase menos de 8, que en la semana tuviera oportunidades de descanso mayor de 16 horas, que no trabajase en la noche y que tuviera más de 7 días, un descanso cada 7 días durante un mes, tenía un riesgo 0. Y en el otro extremo estaba aquel sujeto que sumaba un score más alto, como lo ven aquí. Los detalles de este score de fatiga lo que nos muestran es que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, pero que nos permitían diferenciar al grupo de bajo riesgo y al grupo de alto riesgo. Y aquí ustedes tienen el registro actigráfico del conductor o del acompañante y cómo la oportunidad de sueño se ve, digamos, deteriorada como consecuencia de las situaciones laborales. Fíjense, este es un registro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Aquí a las 18 comienza la actividad, notablemente los viajes vespertinos, que terminan siendo nocturnos y en la madrugada, son los más frecuentes en nuestro modelo de transporte urbano de pasajeros. Y fíjense ustedes, este es el descanso en el micro.
Esto es cuando el acompañante le decía me voy a dormir. Obviamente esta señal puede estar un poquito sucia por el mismo movimiento del colectivo, del micro, pero claramente este sujeto no descansa. Aquí tiene otra oportunidad de descanso, más breve y de peor calidad, y este es el descanso en el destino. Cuando llega a Mendoza, Córdoba, donde fuere, vuelve a tomar el trabajo, nuevamente muy mala calidad. Yo no sé si ustedes siguen mi puntero, pero donde está la B es el micro, el bus, y donde está la D es en el destino. Aquí no hay descanso y aquí aparece finalmente el descanso en la casa de estas personas. Fíjense que el descanso en la casa es real y es prolongado. Entonces podemos armar este modelo de relojes donde se diferencian los sujetos que tienen un bajo riesgo y los sujetos que tienen un alto riesgo. Y aquí ustedes ven que el descanso en el micro se produce entre la 1:30 de la mañana y las 2:20 de la mañana. Mientras que cuando llegan a destino, por las características de los viajes, se producen entre la 1:30 de la tarde y las 2 de la tarde. El sueño en el hogar, cuando estos sujetos vuelven, tienden a dormir en las primeras horas de la tarde y tienen sus siestas en horas de la noche. Es decir, que estas personas lo que tienen es un sueño total comparable con el de los sujetos de la comunidad, pero distribuidos en forma muy anárquica. Entonces duermen con un sueño de mala calidad y muy fragmentados en el día. Los horarios de trabajo del torrigo se asocian con interrupción del ritmo circadiano de la temperatura, que era otro indicador que medíamos, y los resultados señalan la necesidad de implementar estrategias de programación del trabajo por turnos a fin de minimizar esta pérdida de linealidad entre el sueño y la desincronización circadiana. Este fenómeno se da también en los Estados Unidos. Fíjense ustedes las oportunidades de sueño que tienen los conductores de camiones en estas imágenes. El 42% hace siestas. Entre su trabajo y su casa tienen nada más que 24 minutos. Eso no está tan mal. Y el 30%, porque acá está preguntado al revés, digamos, el 31% ha tenido sueño mientras trabaja. Los pilotos de avión, que nosotros cuando podíamos viajar nos subíamos tan confiados, hacen el 58% tienen siestas en los días que trabajan, el tiempo hasta llegar a su trabajo es mayor y han tenido un accidente yendo o volviendo de su trabajo el 6%. Con lo cual, si nos toca estar en ese 6% de pilotos que nos van a llevar al trabajo, a nuestros viajes, realmente asumimos riesgos. Los conductores de tren están en la misma sintonía y aquí se ha dado un accidente vial que fue bastante importante en el año 2013 con una cantidad de muertos muy importantes y se determinó en la pericia muy rápida que este señor padecía apnea de sueño, con lo cual no fue, digamos, se lo tomó como una enfermedad profesional y no fue a juicio o no fue culpable, digamos, por la siniestralidad. Ahora bien, ¿cómo son las regulaciones? Porque todo esto está fenómeno, son trabajos fisiológicos, inquietudes de trabajos vertidos en la comunidad, pero ¿cuáles son las regulaciones? Guido Simonelli, que ha trabajado con nosotros en algunos de estos proyectos, hizo este análisis con bastante atención y evaluó qué es lo que pasa en 17 países de América Latina continental sobre los límites de horas de trabajo, el tiempo diario libre, el horario, tomando el tiempo libre semanal obligatorio, y analizaron los datos y los resumieron en función de los descansos disponibles. Esta tabla, que no quiero que la lean porque seguramente va a ser muy chiquito, lo que está en verde son los países que han regulado, los que están en amarillo son los que regularon algunas cosas y los que está rosado son los que no regularon nada. Si lo dije mal los colores es porque no me acordé de memoria lo que me indicaron, porque soy daltónico y suelo confundirme. Pero pasado ese comentario distractor y espero despertador,
menos de 10 horas de trabajo estaban regulados en Paraguay, Uruguay y Venezuela. Hasta 12 horas de trabajo, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú. 14 horas de trabajo continuo en México. 3 países imponen un máximo semanal, no un máximo diario, y 5 países no definen la carga horaria. Aquí ustedes ven las horas límites de trabajo en estos países divididos por estos colores, y lo que es muy interesante es el descanso mandatorio en 10 países. Se destacan Bolivia y Paraguay porque en Bolivia el tiempo de descanso es de 4 horas y en Paraguay lo que sea necesario para sentirse bien y retomar el trabajo, lo cual son normativas realmente demasiado laxas. Es decir, que en América Latina, donde se producen 6 millones de accidentes y 100.000 muertes por accidentes viales, solo 6 países regularon 3 aspectos, que son las horas diarias de conducción, los descansos y el tiempo libre. 3 países no regulan ningún aspecto y las regulaciones son menos precisas y restrictivas que en los países de ingresos altos, a pesar de que en nuestros países de Latinoamérica la mortalidad es el doble que en Europa. Bueno, muchas gracias y ya vendrán las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y bueno, y ahora vamos a continuar con el doctor Alejandro Ferrero, y él nos va a hablar acerca de, bueno, todos los avatares del proyecto de ley en Argentina. Así que bueno, un gusto tenerte acá, Alejandro. Adelante. Estás muteado. Espera. Perdón, ahí está. Gracias, decía, a la asociación, cuyo trabajo es descomunal realmente, los felicito a todos, y en particular a quienes me anticiparon en la palabra, que realmente muy, muy interesante lo que dijeron, me ahorraron decir algunas cosas. Yo me quería centrar específicamente en los temas de las cosas que hemos ido pudiendo hacer para lograr mejores regulaciones, en particular con el tema de las apneas, que es lo que de esta manera veíamos posible de implementar, pero que no es lo único. A ver, un segundito, acá está. Bien, vamos a hacer una presentación que es una actualización de una que hicimos en las épocas hace 4 años, en que llevamos todo esto al Senado de la Nación Argentina, que era tratar de establecer un programa, es decir, un conjunto de acciones y demás que nosotros denominamos el programa Conductores sin Apneas. Nos pareció un nombre claro y ahí lo introducíamos diciendo, bueno, ¿por qué debatíamos ese tema? Bien. El sueño es un tema serio, ahora voy a pasar a esto y quería hacer una pequeña introducción. En la conducción, como nos acaban de detallar también recién. Y las apneas son, por supuesto, uno muy importante, pero no el único, como también nos acaban de mostrar tan claramente. El tema de la reducción voluntaria del sueño, el tema del alcohol, temas que en nuestros países son muy serios. La Argentina no tiene el 0%, hay controles, es cierto, pero no los que uno quisiera. Y el tema es que esas cosas son más difíciles de manejar desde el punto de vista de la ley, vale decir, la ley impone claramente que la máxima tolerado del alcohol es determinado y hay algún que otro control, pero no podemos pensar que las personas van a estar realmente seriamente preocupadas por esto. Uno ve, porque precisamente una vez que la persona tomó la segunda copa, se olvida de todo lo que venía haciendo y sigue la tercera y la cuarta y ya no se acuerda de los consejos sobre que no había que conducir con alcohol excesivo, por supuesto, pierde sus límites y ya el proceso ha entrado en un ciclo pernicioso que a veces termina en este siniestro, para no decir accidente, palabra que debemos evitar, porque esto es perfectamente previsible. Por eso las apneas se convirtieron en el objetivo nuestro, porque de algún modo las apneas son más fáciles de decir, bueno, a ver, las podemos medir, quien las tiene básicamente de un modo habitual, su corrección mediante el CPAP es también un procedimiento que lo podemos utilizar y monitorear últimamente con los sistemas de monitoreo que son fantásticos realmente porque nos permiten tener control sobre esta situación. Por esto fue que
inspirándonos también en los trabajos y la tarea de Daniel Rodestein, a quien de paso rindo mi homenaje, porque fue un pionero en todo esto. Y cuento que en 1986 o 87 yo era presidente de la Sociedad de Neurología de la AMA, y porque el padre de Daniel Rodestein también era neurólogo, como mi padre y como yo, nos dice, che, mi chico viene de Lovaina, él está haciendo algo allá como unas historias de las apneas, algo que todos básicamente desconocíamos, ¿y qué te parece si le armamos una sesión para que nos cuente un poco? Así que armamos una sesión ahí en la avenida Santa Fe, en La Ama, y Daniel Rodestein, que era un chico, en aquella época tendría 36, 38, 40 años, nos contó a los neurólogos, que eran los que estábamos ahí presentes, esta cuestión de las apneas obstructivas del sueño y el CPAP, que eran unos aparatos que él había hecho algunos con una aspiradora invertida. Bueno, digamos que curiosamente en esa época fue que accidentalmente, de algún modo, llegó hasta mí y hasta los neurólogos, que en general mirábamos con ojos abiertos toda esta patología que no habíamos estudiado en la facultad, por supuesto, y que con los años fuimos sabiendo que le ocurre al 20% de la población. Bien. A Daniel Rodestein, entonces, en un momento determinado, cuando este tema empezó a surgir, y acá viene esta vista que están leyendo de la deuda de gratitud con este tema, que empieza citando al profesor Pregno, es un abogado amigo, que también conocí en un curso que nos dio en Derecho, que propuso la idea de, pero si esto existe, es importante, ¿por qué no impulsamos la posibilidad de una ley? Él tenía contactos con el Senado, ahí apareció el senador Juan Carlos Marino, de La Pampa, y otra serie de personas que ustedes no conocen, pero que en su momento se interesaron en esto y empezaron a impulsar este proyecto de que la ley incluya estos controles, y allí se nos ocurrió consultarlo nuevamente a Daniel, que estaba ya hace muchísimos años, 40 años viviendo en Bélgica, en Lovaina, qué podíamos hacer y qué legislación tenían los europeos al respecto. Entonces, a Daniel lo invitamos, hicimos un encuentro en el Senado, en el cual alguno de ustedes quizás haya estado, y ahí tomó fuerza el tema de impulsar la ley y ver cómo se la podía implementar, que ahora vamos a avanzar un poquitito más. Se sumaron realmente, por suerte, la Asociación Médica Argentina, la Academia Nacional de Medicina, entidades muy fuertes que de algún modo, bueno, nos dieron un poco de espaldas para poder insistir en esto de un modo que tuviera un poquitito más de éxito. Bueno, a todos ellos les agradezco realmente y los recuerdo en este momento porque si no, no estaríamos acá. Esto ya se ha dicho, pero nuestro ranking de muertes en la Argentina estamos en un tristísimo primer lugar, calculado por habitante, como dice ahí, 5 veces más que Suecia. Esto es una referencia del Foro Internacional del Transporte, algo que realmente no podemos permitir porque no son accidentes, porque accidente es algo que ocurre de un modo que no se puede prevenir, sino que esto es algo perfectamente evitable, por lo menos en gran cantidad, y si se puede evitar o prevenir, no es un accidente, es eventualmente un siniestro. Otorgar una licencia, porque acá era donde llegábamos al punto. Una también de las grandes ventajas del tema de las apneas es que es algo que, como todos tenemos que alguna vez sacar por primera vez nuestro registro de conducir y luego renovarlo periódicamente, ahí había una oportunidad, había un embudo por el cual todas las personas tienen que pasar, y ahí se los podía de algún modo controlar. Ya hay un montón de controles previstos a todos cuando vamos a renovar, nos miran la vista, la audición, nos hacen dibujar ahí unas figuras geométricas, un test rápido, nos preguntan algunas cosas, son todas declaraciones de buena voluntad, toma algún remedio, no toma algún remedio, etc. Y todo eso está bien, pero obviamente no es suficiente porque el sueño, una vez más, es el gran ignorado y sobre eso nadie nos habla. Y entonces empezamos a charlar y de ello también tuvimos un muy buen compromiso de la gente de las autoridades, en particular de la Ciudad de Buenos Aires, la directora, la que otorga estas licencias y organiza todo, una abogada muy formada, cuyo esposo usa un CPAP, circunstancia muy interesante porque a veces permite que la persona tenga un conocimiento y una comprensión. También apoyó todo esto, nos dio información, colaboración, etcétera. Y bueno, comprendiendo que era una oportunidad esto del momento del examen para la licencia de conducir y que había que usar esa oportunidad.
A todo esto, sabíamos nosotros ya, era el 16 el año que teníamos este encuentro en el Senado, pero ya estaba, hacía un año que estaba en vigencia todo un protocolo que básicamente lo había organizado Daniel Rodenstein, se había ocupado de que los 27 países de la comunidad, no sabemos si contará Gran Bretaña hoy en día, estaban de acuerdo, había logrado, digamos, compatibilizar las recomendaciones para que de algún modo tuvieran un mecanismo común, porque como no hay fronteras en la Comunidad Europea, los países allá tienen la clara, digamos, conocimiento de que por mucho que controlemos acá los franceses a nuestros conductores, si cualquier búlgaro, griego, español, etcétera, viniera de un país que no tuviera esos controles, pues pondría en riesgo a nuestros propios ciudadanos. De modo que para ellos era muy importante esto de tener una reglamentación y un criterio compartido por los 28 países de la Comunidad Europea, como figura aquí. Esto tuvo un año de tiempo en el cual estaba promulgado, pero aún no estaba en vigencia, y a partir del 1 de enero del 17 ya los controles tenían que hacerse a todos los conductores y no solo a los profesionales, porque acá hay un comentario que me parece interesante. Todos enseguida decimos, claro, los camioneros, los que manejan colectivos de larga distancia, cuya vida cotidiana es estar 8, 10, 12, cuántas horas sobre el camión o el colectivo, tiene seguramente mucho más oportunidad de generar accidentes que cualquiera de nosotros que seguramente manejaremos en promedio, depende de dónde vivamos, pero seguramente 2 horas por día, 1, 3, pero mucho menos que los profesionales. En rigor, los profesionales, por supuesto, hacen mucho más kilometraje y eso los expone más tiempo, pero terminan teniendo notablemente menos cantidad de accidentes y incidentes o siniestros que los particulares, porque desarrollan obviamente mecanismos de adaptación, por algo son profesionales, aprenden a hacer la cosa, y eso implica un mecanismo de protección de alguna manera. Cuando nosotros trabajamos con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que también Daniel trabajó con ellos en algún momento, y fuimos parte de un estudio que se había hecho porque había una gran preocupación por el que en ese momento era el interventor, y esto fue antes del trágico accidente del tren de Once, porque él decía, pero no puede ser, ¿cuánto tiempo puede manejar una persona? En la Argentina, con nuestras enormes distancias, y uno siempre piensa, nuestros hijos se suben a un colectivo para viajar hasta Bariloche, que son 1.600 kilómetros, viajes de 20, 21 horas. Es cierto, es una conducción de 2 personas que se turnan, pero ya nos acaban de mostrar esa conejera donde hacen un pseudo sueño. Encima, para horror de los padres, a veces, que son los que tenemos los hijos en esos viajes, yo más bien los nietos en breve, descubrimos que a veces el colectivo llega a Bariloche, se bajan todos y uno ve que va llegando gente y un rato después ese mismo colectivo con los mismos conductores emprende el viaje de vuelta. Delirio total. Una serie de reuniones. Las grandes empresas de colectivos. Perdón, ¿me siguen escuchando bien? Se cortó, pero ok. Sí, se Bien. cortó muy poquito. Un aviso de que algo pasó. Bien. Voy a seguir. Bien. Quizás alguno de estos se quedó sin batería. Perdón. Una reunión con los propietarios de las principales empresas de colectivos de larga distancia, Vía Bariloche, esta que todos conocemos, que vemos los carteles. El interventor estaba también un gremialista muy conocido acá, porque es el que está a cargo de todo el gremio de la gente que viaja, conduce a larga distancia. Una de las cosas, yo transmitía todos estos riesgos, todas estas situaciones, la importancia, los controles. Pero uno decía, mire doctor, yo no dudo todo esto, se imagina que los primeros que no queremos tener esta clase de tragedias, porque nos hacen un daño enorme de todo tipo, somos nosotros, por supuesto, pero fíjese, en la Argentina hay alrededor de 1 millón de viajes de ómnibus de larga distancia por año, ¿no? Un número interesante, un número grande. Y bueno, si hubiera todos estos desastres que usted nos cuenta, estas estadísticas de las muertes, de las colisiones, etcétera, ¿cuántos tendríamos?
Y uno se quedaba pensando que es cierto, digamos, de estas tragedias grandes hay una ocasionalmente, habrá alguna menor, pero digamos que uno se quedaba pensando sobre que cuando uno segmenta un poco, seguramente estos profesionales de la conducción tienen de alguna manera, logran con este sueño blanco que nos contaba Daniel hace un rato, que a veces a alguno de nosotros nos ha pasado a veces decir, pero vi el cartel de tal desvío, vi tal cosa, a lo mejor uno condujo de un modo automático, un término que hay que tener en cuenta, que no alcanza para ir de acá a Mar del Plata, por supuesto, pero nos puede mantener sobre la ruta seguramente unos metros, aun cuando la persona esté en un presueño o una situación parecida. Digo esto porque en general la gente suele mirar a los profesionales, digo, los ómnibus de larga distancia, camiones de larga distancia, y en realidad probablemente la masa grande de daño ocurre entre los millones y millones de conductores particulares. Por eso esto lo quería señalar. Uno de los temas que también ahí surgió, y me parece que es el momento para mencionarlo, es que, y lo dijimos también ahí, pero vamos a ver, hoy en día, muchos de nosotros usamos relojes que tienen algún sistema de monitoreo de nuestra actividad, o sin complicarnos tanto, a todos los conductores profesionales les podríamos decir, señor, usted tiene que tener puesto un actígrafo, de esos con una pulsera numerada que usted no lo puede quitar. Bueno, porque en definitiva, si yo soy el pasajero o soy la autoridad, podría decir, a ver, yo quisiera estar seguro de que este señor, que me va a tener en sus manos durante 10 horas o lo que fuere, a mí o a otros, porque puede ser el colectivo que viene de frente y yo soy el inocente señor que va en sentido contrario, realmente ha descansado las horas necesarias antes de comenzar. Bueno, no les cuento la cara de los gremialistas, por supuesto, que me decían, pero no, ¿cómo vamos a estar como si estuviéramos espiando o conociendo la vida privada de los conductores? Nosotros decíamos, bueno, a ver, no es privada, yo no quiero saber dónde estaba el señor, ni dónde, yo simplemente quiero estar seguro que ha tenido el descanso, el sueño razonable, horas previas a tomar una actividad en la cual un error, una mala interpretación de este concepto, etcétera, puede ocasionar una tragedia en la cual se muere él, por supuesto, o se lesiona, pero además terceros inocentes a los cuales el Estado tiene el legítimo derecho de proteger. Del mismo modo que le exige, bueno, también usar anteojos al que ve mal, o bueno, o le debería exigir usar un CPAP a quien tiene apneas de sueño. Bueno, le quería hacer estos comentarios previos, y ahora seguimos con esto que habíamos previsto en aquel momento. Porque son dos detalles que tampoco tenemos en cuenta nosotros normalmente. En Canadá, por ejemplo, en Ontario, la ley exige a los médicos reportar a los pacientes que por razones médicas no estén hábiles para conducir. Acá entran un montón de cosas, por supuesto, pero perfectamente hay espacio para incluir a las apneas, desde ya. Y fíjese que ahí, esto está en inglés, pero esto les va a quedar, supongo, grabado a todos, porque es el original, tal cual está escrito en la sección del acta del tráfico de autopistas, etcétera. Es obligatorio, y no va a haber ninguna acción, si ustedes ven ahí mi puntero, no va a haber ninguna acción tomada contra un médico calificado por hacer esta acción, porque alguien puede pensar, bueno, pero si yo aviso que fulano tiene apneas, a ver si después el señor me demanda que afecté alguno de sus derechos o revelé una enfermedad. Bueno, esto vendría a ser una especie de enfermedad de denuncia obligatoria, como llamaríamos aquí, algunas enfermedades contagiosas, o en este momento, por ejemplo, al COVID. Y en definitiva, no es que sea contagiosa la apnea, pero la persona que la tiene y conduce, por supuesto, puede hacer daño a terceros. Y ese es el bien que el Estado está tutelando, en este caso, en Canadá. En el Reino Unido ahora está la visión inversa. Los conductores también tienen que informar si tienen apneas. Esta cosa tan simpática de cuando el señor va a renovar su licencia, por ejemplo, que a veces pasa, no, yo no digo que soy diabético, porque si no me van a decir, o no digo que tomo tal pastilla, total. Yo a veces digo, mire, eso es una declaración jurada, en fin, todo va bien mientras no pasa nada, lógicamente, es el mismo chiste, la rueda de auxilio no sirve para nada, pero no es necesaria mientras usted no pinchó una goma, pero bien, ¿para qué usar la licencia? Mientras no se la pidan, no importa tenerla en el bolsillo. Bueno, pero si una persona tiene un accidente, puesto entre comillas, como consecuencia de las apneas y lo había ocultado,
La multa está en las 1.000 libras, que hace 4 años por lo menos eran $1.400, no actualicé el cambio, pero me refiero que es también un delito, es algo penado el no declarar algo que puede causar daño a tercero. Digo cosas que nos podrían inspirar para lograr llegar más lejos. Por supuesto, inmediatamente también, cuando queríamos digamos, empujar con estas cuestiones de la ley, surgía el tema de los costos, pero ¿quién va a pagar estos estudios, todas estas cosas? Bueno, obviamente algún costo todo esto va a tener, podemos discutir a quién le toca, si le toca a la obra social o a la cobertura privada de las personas o al Estado en las personas que no lo tienen. Bueno, esta es una discusión que puede existir, no podemos negar que hay un costo, pero obviamente hay cosas, las vidas, por supuesto, tienen costos imposibles de medir, y además el propio costo médico de toda esta situación es muy superior, porque esto yo lo charlo siempre cuando tengo que hablar con alguna cobertura. Digo, mire, usted no le dé vueltas a cuántos estudios de sueño, cuánto vale un CPAP, etcétera, porque mucho más le va a costar cuando ese señor haga un infarto, una ACV, o tenga problemas de estado de ánimo, tenga problemas de memoria, y empiece a recorrer a todos los especialistas a ver qué le pasa, y en realidad lo que tiene el señor es que está cansado porque está mal dormido, porque tiene apneas de sueño. En fin, es como que en realidad hay que verlo como una inversión, no como un costo. Algo que cuesta porque los costos se ven hoy, correcto, y los beneficios de las inversiones vienen a veces años después. Bueno, por supuesto, se han perdido muchas vidas, se siguen perdiendo muchas vidas con todo esto, y este era el mensaje que nosotros decíamos. Hagamos en la Argentina lo que ya se hace en tantos países. Nuestra prédica ahí en el Senado era: no queremos inventar nada, no somos ocurrentes que tenemos ideas nuevas. Toda la Comunidad Europea, 28 países lo han implementado, en otros continentes y demás hay cosas equivalentes, unas más, unas menos. No tomemos, por favor, a lo mejor el marco de Latinoamérica que estábamos viendo recién, en el cual seguramente hay pocos controles. Tomemos los buenos ejemplos y los exitosos, y estos funcionan bien. Por eso instábamos a sumar esfuerzos para tener una ley nacional. Y esto que está acá yo lo agregué hace un rato porque dije, y que este control esté en manos de las asociaciones profesionales. Esto me parece importante, porque a veces las cosas terminan en un señor, en un burócrata, con todo el respeto a los burócratas, pero que no está en la vida cotidiana ni en el conocimiento realmente de todas estas situaciones. Y como alguien mencionaba en algún chat hace un tiempito, también a veces esto es una cosa que tenemos que lograr impulsar y que quede en manos de los médicos, que somos a quienes nos toca hacer estas situaciones, y no que a lo mejor esto un buen día se arme una empresa, correcto, que ofrece todos estos controles y demás, y los médicos somos empleados accidentales de esas empresas, que la medicina sea para los médicos, algo que me parece realmente importante. Bien, ahora voy a ir a ¿en qué se convirtió esto? Esto se convirtió, o por lo menos un primer paso que dimos en esto, es una página web que se llama conductoressinapneas.com.ar, que está hecha hace ya unos 4 años y que cualquiera de ustedes puede acceder cuando quiera, en la cual tratamos de corporizar esta situación y dar un paso proactivo, ver cómo conseguimos que estas cosas, a ver si logramos que ocurran. Bien, entonces ahí está toda una presentación. Siempre la chica que maneja y se duerme es una hermosa rubia, no sé si han visto, ¿no? En un slide de hace un rato había una parecida. Bueno, la doctora Orellana sonríe, por supuesto, pero bueno, no sé, cosas del destino que ocurren. Bueno, ahí se refiere a la década de la seguridad vial, que terminó en el 20, a las asociaciones, acá estaban las 3 asociaciones que en ese momento participamos: la Asociación de Medicina del Sueño, la de Medicina Respiratoria, el Colegio de Neurólogos y otras instituciones que se sumaron. Una que quiero señalar es la Fundación Trauma. La Fundación Trauma es una especialidad, es el trauma, ¿no? La medicina del trauma, en la cual no importa por qué, pero el concepto es que la lesión es física, química. No estamos hablando de bacterias, ni de degeneraciones, ni de cuestiones genéticas. Ellos tienen muchísima información, porque por supuesto están muy interesados en todo el tema de la siniestralidad viral, y nos dieron mucho apoyo en toda esta situación.
Entonces, como explicamos acá, el programa conductor de apneas es un conjunto de acciones tratando de que las autoridades monitoreen la salud de quienes son habilitados a conducir estos vehículos. Por supuesto, para evitar la pérdida de vidas y demás. Y acá comenzaba por algo que nos pareció muy interesante en esto con Daniel, trabajamos muchísimo en ese momento. Nosotros lo veíamos de la siguiente manera. A ver, habría que ver si las personas no tendrían que pasar por algún proceso, algún cribaje, que nos permitiera saber si tienen o no tienen sospechas razonables, digamos, de cursar un SAOS, un síndrome de apneas. A los que tenían ese riesgo se les tenía que hacer algún tipo de estudio, probablemente un estudio simplificado, una poligrafía, y bueno, de ahí surgiría si tenían algo, en cuyo caso iban al tratamiento, o no tenían nada, y entonces recibían su certificado de conductor libre de apneas. Era lo que lo asociaba al libre de aftosa, bueno, algo por el estilo. Podríamos decirle al señor, usted ha hecho un proceso por el cual usted no tiene apneas, lo podemos dar, y ese es un requisito más para obtener la licencia de conducir. Este cuestionario lo hice yo, porque en realidad lo hice yo aprovechando que tenía acceso a gente de programación por mi trabajo cotidiano. Lo hicimos adaptando un cuestionario muy interesante que ya venía desarrollado por todos los europeos, por estos 28 países que habían trabajado en esto, que era una mezcla de el Epworth, una serie de preguntas, antecedentes, el peso, por supuesto, el índice de masa corporal, si notaban somnolencia en ciertas situaciones, una serie de preguntas que en Europa era una hoja que el señor la tenía que ir llenando cuando llegaba a hacer el registro, y bueno, se da una especie de índice, se sumaban puntajes a ver si quedaba en un puntaje alto, medio o bajo. Nos pareció, y en eso, esa sensación de que, en fin, que en Europa lo estaban haciendo de un modo un poco precario, muy manual, que esto se podía convertir en un cuestionario interactivo en el cual la persona iba contestando y la máquina automáticamente sumaba, hacía las pequeñas cuentitas que había que hacer, por ejemplo, la fórmula del Epworth o la del índice de masa corporal, y obteníamos un índice por el cual a la persona la poníamos dentro de algún, digamos, de las escalas. Les puedo mostrar acá, por aquí está el cuestionario, si yo aprieto el botón, no sé si ustedes lo están viendo, este cuestionario, que también los invito, lo pueden hacer cualquiera de ustedes, explicaba, gracias por ingresar, este cuestionario fue desarrollado por el equipo de trabajo allá en Bruselas para evaluar la probabilidad. No lo vamos a hacer ahora, pero yo les garantizo que no toma más de 2 minutos. Este fue el desafío que teníamos, porque la gente que tenía que hacer los exámenes, decía, pero doctor, a la gente que viene, que hay que hacerle de todo, ¿usted qué nos pide? ¿Que hagamos todo esto? Digo, no, yo le aseguro que usted pone ahí una tablet en que la persona ponga los dedos, no más de 2 minutos, y usted tiene rápidamente un cribaje para ver a cuáles les tiene que decir, mire, vaya, hágase este control y vuelva con ese certificado de que usted no tiene apneas o con el tratamiento en marcha. Bien, si ustedes lo quisieran ver, empieza. Y en la introducción explica un poquitito para motivar a la persona lo que producen las apneas, muy bien, y la persona empieza pone su nombre, su apellido, su email, que es muy importante, no lo voy a hacer ahora porque cuando la persona termina de hacer el cuestionario, instantáneamente recibe en su correo electrónico la calificación, el lugar en que está y lo que se le recomienda hacer. Y también nosotros teníamos previsto, pues esto todavía no lo pudimos poner en marcha de modo, digamos, organizado, que una copia de ese cuestionario llegara a las autoridades que otorgan las licencias de conducir, para saber, este señor hay que pedirle su certificado de libre de apneas. Bien, a los que eran sospechosos, por supuesto, acá estoy de nuevo en esa página web, en este procedimiento que le decíamos, bueno, hace el cuestionario, bueno, tenía que ir a alguno de los médicos, que acá nosotros nos habíamos tomado la libertad de hacer la lista, a ver dónde están, de los profesionales que nosotros consideramos, y acá están todos ustedes seguramente, y algunos que no están ahora viéndonos, eran los que nosotros considerábamos, porque hicimos un grupo de trabajo, correcto, que también representaba, digamos, estas 3 sociedades y las representa, porque esto sigue vigente, ahora les voy a contar por qué, de las personas a las cuales la gente podía recurrir.
nosotros nos decíamos que al Señor de buena voluntad, por supuesto, el que quiere mentir y engañar es otra historia, esto es una declaración jurada, bueno, puede pasar que un buen día se encuentre con un disgusto, pero la persona sincera que dice, a ver qué me pasa, y contestaba ese cuestionario y decía, ah, acá me dicen que tengo un moderado o elevado riesgo, bueno, tenía que saber, y ahora, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, acá le proponíamos un montón de personas, falta completar algunas cosas, pero ya hay bastante información, no sé cuántos son, pero acá llegamos hasta el final, pasamos a ver de largo por Valienzi, Varas, Becky, y terminamos con Roque Zagazar. Bueno, esto era simplemente para que las personas supieran. Una vez que las personas habían accedido a todo esto, perdón, me voy para arriba, bueno, cada uno de esos profesionales tenía que ver qué hacía, si el señor tenía, porque acá venía la parte práctica, tiene una obra social, tiene un hospital público, en fin, alguien lo cubre, bueno, ahí venía el tema que había que resolver, también habíamos imaginado, bueno, ponernos de acuerdo en proponer un valor razonable, ni miserable, ni exagerado, para que hacer fácil el acceso a todo esto y luego la propuesta del uso del CIPAP. En ese momento yo por lo menos no tenía conocimiento del sistema Sensor View que usa ResMedia y algún otro equivalente que nos parece, hoy que lo vemos, un complemento fantástico, porque, bueno, esta persona, uno siempre piensa mal, ¿no? Lamentablemente, y te va a decir que lo usa y no lo usa. Bueno, está bien. Tenemos la manera, si es necesario, de monitorear el cumplimiento correcto de esta persona. Esta ley y este trabajo, finalmente, bueno, con todas estas consideraciones y demás, el proyecto ingresó. Y acá está el proyecto de ley original, que modificaba uno de los artículos, yo acá puse en grande, ¿verdad? La parte importante que dice que al examen médico psicofísico que describía una serie de cosas, comprenderá una constancia que incluya un estudio de sueño, polisomnografía para diagnosticar el síndrome de apneas y hipopneas, y después sigue visual, auditiva y psíquica. Es decir, ellos agregaban, en definitiva, no es que nosotros queríamos una nueva ley, lo que se precisaba no era una nueva ley, era simplemente que en los detalles, en los procedimientos, se incluyera un estudio de sueño, que ellos alegremente pusieron polisomnografía. Y yo les decía, bueno, entre nosotros hay 1.200.000 personas que renuevan su licencia de conducir por año en la Argentina. Si hubiera que hacer 1.200.000 polisomnografías, bueno, estaríamos en problemas, ¿verdad? Pero bueno, esto es claro que era la idea original de la ley, que ellos siempre dicen, doctor, después viene la reglamentación, cuando uno cambia esto, y ahí es donde aparecen las sutilezas, qué estudio es aceptado como estudio alternativo, etc. Bueno, esta presentación inició su recorrido, después tuvo un triste problema, porque como seguramente de público conocimiento, el senador Marino fue objeto de una triste acusación por parte de otro colega y demás, de un tipo muy desagradable que de algún modo a este hombre le puso este proyecto de ley en la prioridad número 321, con lo cual esto quedó seguramente como sin el impulso que requiere por parte de los legisladores para moverla, con lo cual en algún momento perdió lo que se llama estado parlamentario. Bien. Insistiendo nosotros, que nos seguíamos esto, y yo visitaba uno, llamaba a otro, y demás, yo y algunos más, finalmente conseguimos que se la representara, se la presentara nuevamente, con lo cual tiene nuevamente un estado parlamentario. Bien, y persiguiendo a la amabilísima persona del equipo del doctor Marino, que nos ha acompañado mucho en todo este tiempo, dentro de lo que son sus cosas, me mandó, esto tiene fecha 28 de septiembre, ayer, ok, quiero mostrar algo, por favor, en este encuentro. Entonces, bueno, lo convenció al senador Juan Carlos Marino, que es el que firma esto, de que se dirija a la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, senadora Margarita González, ahí está transporte, ¿no? Así que por ahí está la vinculación, solicitándole el pronto tratamiento en esa comisión del expediente, que ahí está el número del año 19, que fue cuando la volvieron a presentar, para modificar el inciso, para incorporar el examen que determina el riesgo de padecer apneas del sueño. De modo que esto es lo más fresco que les puedo contar, que está en el Senado en estos momentos.
Dios quiera que esto avance en el medio. Bueno, este es un llamado a la solidaridad, a todos los que escuchan, a ver si sumando vinculaciones, pacientes que a lo mejor tengamos, que estén o en el Senado o en la Cámara de Diputados, porque a veces esto es así, créanme que a veces estas cosas dependen de alguien que oficie de tábano y se ocupe de que, che, hagan algo, muévanla, porque ellos tienen miles y miles de temas para tratar y muchas de estas cosas quedan a veces, no porque no las quieran hacer, porque bueno, no les llega el momento, siempre hay algo urgente que pospone a lo importante, y en ese sentido, bueno, esto va a ser presión, paciencia, insistencia, y en algún momento Dios quiera que esto comience, y bueno, y ahí vendrán los problemas que sigan, ¿verdad? Que quién los va a pagar, que bueno, si nosotros pensamos, como en ese momento pensó este equipo de trabajo, ¿no? Que teníamos dentro de lo que es, acá está, vamos a mostrarlo un segundito, perdón, ¿dónde está? Un momentito, creo que estará por aquí. No, un momento. Aquí era el que nosotros habíamos encontrado, porque, perdón, había un grupo fundador de esta iniciativa, que somos más o menos unos 38, 40 personas, veo acá pasar todos los nombres conocidos que vemos todos los días en el grupo de WhatsApp, que fueron, porque eran los primeros que dijimos, bueno, ¿quiénes empezamos esto? Bueno, ahí está ese grupo fundador, y luego, como asesores tenemos al doctor Rodenstein, al doctor Cardinali, que me escucha, y al doctor Vigo, que les dijimos en su momento, bueno, para poder eventualmente mostrar personas de enorme trayectoria y referencia, y el grupo de trabajo que se supone que aquí está, aquí lo encontré, que éramos los que nos reunimos varias veces, y ahora, bueno, a la espera un poco de poder continuar, el doctor Montiel, la doctora Leiva, el doctor Perichada, el doctor Franceschini, la doctora Sapia, que está en Salud Vial, quien habla, y el doctor Larrategui, que espero nos esté escuchando. Bueno, ese equipo de trabajo se supone es el que debería periódicamente ver cómo logramos empujar toda esta situación. No es sencilla, menos en estos momentos en que entre la situación económica y la situación de la cuarentena en la Argentina está en otras cosas, pero bueno, lo que no hay peor gestión que la que no se hace, y esto hay que seguirlo empujando, y con la doctora a lo mejor podemos intercambiar, a ver, cosas con los hermanos uruguayos, que también en esto han trabajado mucho, y me consta, por supuesto, de lo rigurosos que son en las rutas. Siempre hemos tenido alguna oportunidad, bien, alguna vez logré convencer al policía, otra vez no, pero bien, con buenas razones, pero bien. Me consta la seriedad uruguaya, por supuesto. Bueno, no mucho más que esto, así que creo que es el momento de las preguntas, y todos a disposición. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y bueno, y gracias también a Daniel y a Cecilia Orellana por estas excelentes exposiciones, y bueno, y está abierto esto a discusión, a preguntas, a ver qué es lo que pasa. Es un tema realmente muy importante, muy trascendente para, digamos, el momento, inclusive independientemente de lo de la pandemia, para el momento actual que estamos viviendo, que tiene que ver con cierto orden en la sociedad, en su cultura, y de allí en más uno hasta puede ser un poco pesimista y tendremos que esperar que tener autos no tripulados, y esa tal vez sea la solución, ¿no? Pero bueno. ¿Preguntas? A ver si no veo nada por acá. ¿Alguien que rompa el hielo? Ahí está Cecilia. Estás muteada, Ceci. Bien, felicitaciones a los expositores que me precedieron, excelente todo. Mi pregunta va para el doctor Alejandro Ferrero con respecto a este proyecto de ley que presentaron. Me parece muy interesante el hecho de haber presentado un proyecto de ley completo. Nosotros lo que hicimos humildemente desde la Asociación del Sueño fue presentar una propuesta del psicofísico que la presentamos en 2016 y aún se encuentra durmiendo en algún cajón, y que pensamos ahora con un cambio en las circunstancias
poder que tengan más suerte. Pero la pregunta es por qué nuestro psicofísico iba orientado no solamente a las apneas, sino a otras causas muy frecuentes de somnolencia, y básicamente lo que planteamos es la toma de psicofármacos que los pacientes a veces no interpretan como que son patológicos. Por ejemplo, sobre todo me refiero a las benzodiazepinas. Uruguay tiene la triste, digamos, el triste premio de que es el país que más consume benzodiazepinas de toda Latinoamérica. Aquí como hipnótico duermo mal, demoran 2 minutos los médicos y le hacen una benzodiazepina, entonces hay una sobremedicación con benzodiazepinas. La gente piensa que no hace nada. Tuve una señora que tomaba Rivotril hace años y me dice, a mí de día no me estoy olvidando de las cosas, pero no es el Rivotril, porque yo lo hago pichí de mañana cuando me levanto. Entonces hay una serie de conceptos cerrados sobre lo que es la toma de fármacos y que también nos parece importante estimular en el psicofísico. Quería saber si ustedes habían incluido algún otro detalle, además del tema de las apneas, o si planeaban hacerlo. ¿Me escuchan? Sí. La situación en Argentina es que nuestra ley de tránsito ya incluye un psicofísico, digamos, hace años, que, entre otras cosas, hay un médico clínico, pregunta las medicaciones que la persona toma, etc. Es decir, nosotros lo único que hicimos, porque además nos pareció el camino más corto, lo más fácil, de alguna manera, es no pensamos que la ley ya está, usted simplemente tiene que conseguir, me decían los asesores, que en la lista de cosas que se controlan, la vista, el oído, la parte psiquiátrica, por supuesto el deterioro cognitivo, a veces algunas cosas, que también pongan la pesquisa, digamos, de apneas. Por eso es que nosotros, en ese sentido, consideramos que, bueno, la cuña estaba puesta y aspiramos a que las apneas fueran medidas de la manera que yo expliqué. Suponiendo, si no ocurre, es otra historia, que los médicos que normalmente hacen el examen, también a la persona le preguntan, y esto cualquiera de nosotros que haya dado su renovación de la licencia le preguntan, ¿usted toma algún tranquilizante, toma alguna cosa así? Eso de alguna manera ya está. Uno se podría preguntar si está simplemente porque está y queda por ahí, o si está asociada al riesgo de somnolencia y por tanto de también el lucimiento, ¿no? Esto es serias dudas. Alejandro. Alejandro, ¿me escuchás? No. Se sacó los auriculares y no Sí. te escucha. Sí, no, pensé que con el audio de la computadora, pero a ver. ¿Me estaban escuchando? No, te perdimos ahí. Sí. No sé hasta dónde, pero bueno, en algún momento, pues estas cosas pierden su batería cada tanto. Entendíamos que ya estaba la pesquisa de psicofármacos incluida en el examen. Por eso la dejamos como, bueno, eso ya está, porque no ya parecíamos que queríamos cambiar todo. Y siempre a veces el objetivo tiene que ser ocupar un espacio, ser reconocidos como los que protegíamos la somnolencia causada por el SAOS y que las demás causas, bueno, ya estaban. Algún día me encantaría, bueno, cosas como esto, ¿no? De la actigrafía, de que todo conductor debiera estar seguro, que sea para sí mismo, de que ha dormido bien, que está en condiciones de salir. Pero creo que esta es la respuesta que le puedo dar. Yo quería hacer un comentario, Arturo. Sí. Bueno, en primer lugar, las presentaciones muy provocativas, muy interesantes. Sí. Hay evidentemente una discrepancia entre la curva que presentaba Cecilia con respecto a la concentración en la gente joven de los accidentes y la morbilidad de la apnea del sueño. Y es evidente que la apnea del sueño es una parte cuya influencia no conocemos realmente cuantitativamente dentro de esa curva de accidentes. Lo que no se ha mencionado, y me parece que es fundamental, es cómo llegar a plantear el problema de, al evaluar el alcohol en el conductor, en el sitio de acción,
no podemos agregar una prueba que nos permita indicar o no somnolencia. Y ese tema es un tema que fue perseguido y que es perseguido fuertemente. Ha habido desarrollos tecnológicos y yo me atrevería a decir que con esta explosión de la biotecnología y de los registros, muy pronto vamos a poder realizar eso que ya nosotros visualizábamos que no le llevaba más tiempo que sacar olla para medir la alcoholemia, o sea, una prueba objetiva de somnolencia. Y digo, ese es el gran problema que tenemos, porque esa curva de accidentes de gente joven, yo la veo parcialmente cubierta con el monitoreo de la apnea de sueño en el momento de hacer el registro, que me parece que es muy importante, pero de ninguna manera da una respuesta a la realidad que estamos viviendo. No sé qué piensan de esa cuestión. Yo creo que eso va a venir es una hipótesis, ¿no es cierto?, por sistemas de monitoreo que evalúen las horas previas de descanso, con métodos de inteligencia artificial y de wearables. Me parece que por allí va a venir, porque la posibilidad de medir alerta parando a un sujeto en la ruta consumen un tiempo que ninguna persona está dispuesta a acceder y ninguna ley podría obligar, porque realmente nosotros lo hemos probado, consume bastante tiempo. Luis Larrategui hizo digamos, un modelo que de alguna manera equivale al test de Osler para medir somnolencia, al test de, sí, bien, el Oxford Sleep Test, y en realidad también requiere parar al sujeto, que esté unos cuantos minutos. La verdad, medir un test de alerta en forma ambulatoria, en una ruta en el tiempo en que se toma una alcoholemia es difícil. Me parece que lo que hay que hacer es tener un registro de las horas de descanso previas a la conducción. Eso sí es factible. ¿La doctora iba a hablar? Sí, yo quería comentar lo que expresa el doctor Cardinali. Efectivamente creo que en ese sector, que son diferentes las causas en realidad, obviamente en esos jóvenes que se están matando en mi país, que son la mayoría, y en la noche, primero hay varios puntos. La privación de sueño, que es notoria, los chicos no duermen los adolescentes, vienen con privación de sueño previa, y el tema de las motos, por eso era una población un poco especial. Estos muchachos que tienen estos accidentes, estos siniestros fatales, son la mayoría van en moto, y sabemos que siempre es diferente, no llevan casco, tienen muchas más probabilidades de morir por esa causa y por la privación de sueño. El alcohol, nosotros tenemos realmente se ha logrado disminuir, no obviamente que sea cero la alcoholemia, pero es entre menos de un 10%, es decir, realmente el alcohol se ha monitorizado bien y no lo vemos como un gran problema. En un momento se pensó monitorizar también el cannabis, hay un problema con los sensores de cannabis que detectan hasta cierto punto simplemente y no detectan el THC, que de repente es el que podría generar mayor cantidad de accidentes. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, lo que yo creo es real, es que estamos hablando de poblaciones distintas, lo que dice Cardinali es perfecto. Creo que las apneas del sueño van en una población mayor, ¿no?, donde la prevalencia es mayor, que ahí hay menos accidentes, pero por otras causas. De repente van en auto, de repente son más cuidadosos, de repente no salen en la madrugada, entonces por eso es que se ve menos. Pero los que se accidentan en esas franjas etarias, seguramente la apnea es uno de los que juega su mayor rol. Por el otro lado, fiscalizar, estoy de acuerdo con el doctor Perichá, fiscalizar la somnolencia es muy complicado, y yo propongo, lo lanzo como tema, ¿por qué no usar estos nuevos dispositivos que en realidad
si durmieron mucho o poco, que a veces es una cosa difícil, sobre todo para los sujetos jóvenes, de evaluar, además de que los concienticemos con información. Actualmente existen hasta unos anillos que miden de forma electrodérmica la conductividad a nivel de la piel, y que eso les lanza una señal para cuando en algún momento hay un cambio de temperatura o un cambio disautonómico y los despierta. ¿Qué tal si en lugar de ir a fiscalizar lo que hacen, tratamos de decir, bueno, si usted va a salir a conducir de noche, póngase este anillo o use tal dispositivo que si usted se está durmiendo lo va a despertar? No sé qué piensan de esa idea. Acá está, este es el anillo. Bien, muy bueno. Sí, también como un aporte, ¿no? Están llegando ya desde la tecnología. En realidad, Daniel Cardinali fue mucho más lejos cuando habló de los autos autónomos. No creo que tengan apneas los autos autónomos, por supuesto, así que no hay más problema, no hay conductor. Pero falta bastante para eso, por lo menos acá. Sí, es cierto, ¿no?, que no hay bastantes ayudas en los autos más nuevos, ¿no? Estos alertas de cansancio que monitorean el modo de corregir la trayectoria en el volante. Esto ya está incluido en autos, no sé si son tan exóticos, en autos que ya se venden y que están razonablemente a disposición. A veces las leyes podrían, como alguna vez hicieron obligatorio el cinturón, después el airbag, incluir estas cosas, ¿verdad? Antes de poner una radio mejor, ¿por qué no hacemos obligatorio, correcto? Cosas como estas que son seguridad, las alertas de cambio de carril, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso está más cerca, porque coincido, la verdad, en que el modo de medir concretamente la somnolencia, sí, al paso, diciendo, a ver, pare señor, vamos a medirla, es difícil. Cuando, como comenté hace un rato, nos encargaron esto de ver con la Comisión de Transporte cuántas horas podía conducir una persona antes de que sus tiempos de reacción y su capacidad de alerta, era un combo de palabras que se mezclaban ahí, que todas querían decir, ¿está en condiciones de seguir conduciendo o no? Decían, ¿cómo lo podemos medir periódicamente? Elaboramos todo un montón de cosas, incluidos algunos diseños que se hacían en unas palmas, en que la persona tenía que hacer esos tests que tienen que hacer, traquear números en diferente orden, parecido a algo que nos mostró Daniel Cardinali también, que el señor tenía que estar atento. Pruebas muy sencillas que a lo mejor el señor le decían, a ver señor, una los números sin cruzar las líneas, alguna pruebita rápida que uno podría decir, a ver, ¿estamos monitoreando la somnolencia? No. Estamos monitoreando la atención, en fin, otras cosas, no la somnolencia, pero bueno, fueron las cosas que en ese momento se nos ocurrieron y se avanzó bastante en eso. No se llegó a implementar, por la segunda etapa tras la del diagnóstico, porque en la Comisión de Transporte todo cambió y ese proyecto quedó interrumpido, pero participé de la búsqueda de modos de medir esto y coincido con una enorme dificultad. Yo también le quería preguntar a la doctora si estas estadísticas tan interesantes de los días de la semana, los horarios, etcétera, estaban expresadas en totales o tenían alguna relación, en totales de habitantes, de cuántas personas fallecieron, okay, o tenían alguna relación con los conductores, es decir, algo que de algún modo nos permitiera, o los kilómetros recorridos, porque a veces siempre en estas estadísticas hay muchas situaciones que nos pueden apartar muchísimo, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Bien, te quería preguntar si había algún otro componente, porque algunos números también, por lo menos, no coincidían tanto con lo esperado, pero esa era la pregunta nada más. Quizá lo de los jóvenes también, ¿no? Es parte de esta pregunta. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, estos son la obtención de la información es a través sobre todo de los policías y de las personas que estaban alrededor del siniestro, y ellos son los que volcaban la información, y luego una SEB tiene un departamento que hace un estudio sobre eso. Entonces de ahí se saca la información. Los números estaban arriba en números absolutos y luego estaba el porcentaje sobre la cantidad de siniestros fatales, no sobre la cantidad de la población, sino sobre la cantidad de personas que habían fallecido en esos accidentes.
accidentes. El número total era 175 en el año pasado, y eso fue una división por porcentajes y por números absolutos de la gente que había fallecido. Lo de los jóvenes me parece que es muy coincidente con un estudio que mostró recién el doctor Perechada, en el cual se veía que también estaban los jóvenes y los horarios de la madrugada, no los jóvenes, pero los horarios de la madrugada como más marcados, que eran los más frecuentes. Y hay otros estudios internacionales que muestran lo mismo. Nosotros tenemos ese tema de los jóvenes, creo que sobre todo por el tema de las motos, porque es la mayor cantidad de vehículos que se siniestran. Por eso que digo que han sido muy económicos en los últimos años, que hay muchos que son robados y que es más fácil para un joven conseguir una moto que obviamente conseguir un coche. Entonces, de ahí viene, creemos, un poco esa desviación hacia el lado, por la edad, hacia el lado de los jóvenes. Y lo de los horarios está en otros lados también, como en el estudio que mostró Perechada. Bueno, ese comentario. Gracias, muy bien. Buenas noches. Bueno, muy bien. Sí. Sí. Buenas noches. Bueno, Sí. en primer lugar, felicitar a los expositores. Nos ha parecido muy interesante la charla. Particularmente, bueno, yo no soy médico, soy ingeniero electrónico y estamos trabajando en la Universidad Nacional de San Juan, en el Gabinete de Tecnología Médica, en el desarrollo de un sistema portátil de detección de somnolencia para poder alertar al conductor, digamos, que funcione en tiempo real y que lo pueda llevar el conductor de un camión, de un colectivo. En principio hemos pensado para grandes transportes, digamos, y que lo alerte cuando se quede dormido. Hemos construido un simulador de manejo en donde adquirimos todas las señales electroencefalográficas, electrooculográficas, el electrocardiograma también. También registramos la cámara de visión, entonces de la persona. Incluso ya tenemos adquirido una base de datos del comportamiento cuando la persona se va quedando dormida. Eso es un trabajo reciente. Y estamos avanzando en el desarrollo del sistema portátil. No sé si puedo compartir una sola foto del sistema o no. Bueno, sí. Cómo no, adelante. Ahí no sé si lo alcanzan a ver al simulador. Sí. Sí, sí. Eso es un simulador que se ha construido bueno, tenemos un equipo de polisonografía que adquiere las señales durante la conducción. Esto se hace, digamos, en una sala oscura, digamos, y bueno, la idea es adquirirla con un software que está basado en rutas reales de Estados Unidos. Entonces, bueno, en este caso el vehículo es un camión. Entonces, bueno, la persona tiene que conducir el camión en rutas que son habitualmente tramos rectos prolongados, en donde se puede quedar y donde está comprobado que ocurren más accidentes. Así que, bueno, eso estamos trabajando y la idea es detectar los ritmos más adecuados para detectar la somnolencia. Aquí hay otra fotografía, por ejemplo, esto está basado en una tesis doctoral del doctor Gabriel Cañada, que es el que está justamente conduciendo el simulador, y hemos observado que una señal muy importante para detectar la somnolencia es la electrooculografía, porque bueno, cambia la frecuencia de parpadeo, entonces bueno, podemos detectar si la persona se queda dormida al volante. También con la cámara que está ahí puesta acá arriba del monitor central, también se puede detectar si la persona cierra los ojos. Así que, bueno, creo que es posible. De hecho, bueno, ya hay algunas empresas automovilísticas que están trabajando en el diseño de sistemas de ayuda a la conducción, como bien contó el doctor Ferrero, por ejemplo, la alerta de cambio de carril. Hay otros sistemas que también evitan la colisión con el vehículo que está adelante. Entonces, pero bueno, particularmente que detecten la somnolencia
en sí no hemos encontrado ninguna empresa que lo haga. O sea, detectan algunas consecuencias de la somnolencia, pero no la somnolencia en directo. Así que bueno, nosotros nos hemos contactado, que es un poco la recomendación, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también está interesada en el desarrollo nuestro. Yo creo que sería un socio importante de sumarlo en el proyecto de la ley, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial es la que dicta las normas acá en Argentina. Entonces, bueno, eso es importante para tenerlo en cuenta. De nuevo, perdóneme, una pregunta. ¿La propuesta de ustedes es hacer un monitoreo electroencefalográfico durante la conducción? Exactamente. Y que a partir de ahí salga una señal que le dé el alerta. Exactamente. El sistema sería una gorra o una vincha, también hemos pensado, sino un tipo de anteojos, que adquiera la señal en forma a un dispositivo inalámbrico, y el dispositivo inalámbrico se pueda comunicar a la radio del vehículo y emitir una alerta sonora, que también podría ser una alerta visual, cuando se quede dormida, o cuando en realidad no se quede dormida, cuando empieza a tener somnolencia. La idea es hacer la detección en tiempo real. Y en principio, bueno, la idea es usarlo en camiones o en colectivos. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Sí, también estamos, con la cámara, estamos trabajando en un proyecto para detectar si la persona usa el celular, que es el otro problema grave de los accidentes de tráfico, por lo menos en nuestro país, que se produce una distracción muy importante cuando la persona usa el celular y sobre todo si lo sostiene con la mano. Entonces, bueno, también estamos trabajando en la detección en tiempo real de esa situación. Muy bueno. Bueno, muy bien. Bueno, creo que dará para futuras actividades. Yo creo que no para este año, pero para el próximo, hacer alguna reunión con todo este tipo de dispositivos y de contramedidas en somnolencia y de mecanismos de seguridad en la ruta. Parece que va a ser una muy buena, digamos, actividad, y eso lo tendría que llevar adelante el grupo que está trabajando en esto, ¿no? Así que, pero bueno, ya estamos bastante avanzados con la hora, así que les agradezco a todos la participación, muy interesante. Aparte le damos la bienvenida a Eric y a otra persona más que venía de San Juan, no recuerdo el nombre, así que bueno, bienvenido a esta reunión. Somos tres, ahí Carlos Ajá. González, que es de la Escuela de Camino de Montaña, que ellos hacen diseño de rutas acá, sobre todo en la parte oeste de la Argentina, y Carlos del Áquila, que es bueno, un becario de CONICET, que está también trabajando en la parte de apnea de sueño. Carlos del Áquila preguntó qué es la actigrafía, ¿no es cierto? Me pareció haber visto en un chat. ¿Estás del Áquila por ahí? Ah, sí, que se buscaba con la actigrafía. Sí, estaba recién. ¿Qué se busca con la actigrafía? Sí. No, bueno, básicamente lo que es un acelerómetro que se conecta, se usa en la muñeca y hace un registro continuo de actividad y de reposo. Y mediante algoritmos matemáticos que tienen incorporados estos aparatos, permiten aproximar con bastante fidelidad las horas de sueño y de vigilia. Es como si fuese un sistema de electroencefalografía, pero que lo podés llevar en la muñeca y por 7 días y hacer un promedio, de una forma mucho menos precisa, pero mucho más práctica. Muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos y bueno, buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. A todos. Chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Bien, muy bien. Chao, gracias a Gracias. todos. Un gusto.